Precisamente a continuación nos vamos a centrar en ese decreto ley que prepara el Gobierno de Canarias y vamos a analizar esta situación con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Gerardo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, esperábamos conocer muchos más detalles precisamente de ese decreto ley tras esa reunión del Consejo Extraordinario de Gobierno que se celebró en el día de ayer. Pero bueno, estamos hablando de un documento de más de 75 folios, 28 artículos, por lo que hemos podido conocer. Y la ciudadanía, no sé, y determinados sectores, señor Pérez, no sé si ven con inquietud precisamente las futuras medidas, porque quizás esas medidas no sé hasta qué punto podrían ser pues tomadas como las que, vamos a decir, referentes a las que ya se han tomado anteriormente, ¿no? Vamos a ver, en principio no hay ningún reparo en que el Gobierno de Canarias dicte un decreto ley. Está así contemplado en nuestro Estatuto de Autonomía y es una facultad del Gobierno. Otra cosa es que esos decretos leyes tienen una serie de límites que no pueden traspasarse. Uno de ellos, uno de los límites que ha salido en la noticia, es que no pueden afectar a los derechos fundamentales, a los derechos del título primero de la Constitución española. Si lo que se pretende es regular las medidas anti-COVID, evidentemente todo lo que tenga que ver con una restricción de derechos no puede ser regulada a través de un decreto ley, con lo cual ya existe un primer impedimento. Un segundo impedimento serían las propias competencias que tiene la comunidad autónoma en materia sanitaria. No es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, es una competencia que tiene junto con la legislación básica del Estado. Y por último, en la noticia ha salido de alguna manera la interpretación de que se usa este decreto ley para sortear el control del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Evidentemente no puede ser esa la finalidad del decreto ley. Lo que no puede ser es que el Gobierno intente sustraerse a la acción del control judicial, porque eso en un Estado de Derecho no es posible. Claro, quizás la palabra sortear no es la palabra más adecuada, ¿no? No debería, o sea, si efectivamente esa es la finalidad, entiendo que es una finalidad ilegítima que vicia la norma, pero como es posible que no sea esa la finalidad, sea otra y por lo tanto no sea muy riguroso el poder describirla de esa manera. De todas maneras, hay que esperar a ese Consejo de Gobierno del jueves, a que se publique en el Boletín Oficial de Canarias, supongo que ya el viernes, para tener un conocimiento más exacto de hasta qué punto se puede criticar o no este decreto ley. Bueno, tras la finalización de ese estado de alarma, las comunidades autónomas han hecho lo que han podido precisamente para acotar la pandemia. En este sentido, tal y como van los datos de contagios en las islas, ¿este decreto ley llega tarde o todavía se puede hacer algo? Algo se podrá hacer, pero yo siempre he defendido que cuando desde el Gobierno de la Nación se decía reiteradamente que las comunidades autónomas tenían herramientas suficientes fuera del estado de alarma y fuera de los estados excepcionales para combatir la pandemia, yo siempre manifesté que eso no era así. Las comunidades autónomas no tienen las herramientas suficientes, nuestra legislación no contempla un problema como este y las comunidades autónomas han tenido que luchar contra el COVID con las manos atadas en muchos casos. Eso no se va a solucionar con este decreto ley porque en buena medida es el Gobierno de la Nación y la legislación estatal la que tiene que cambiar. Pero en cualquier caso hay comunidades autónomas que han ido por un lado, otras por otro, y los tribunales como que han tenido también decisiones diferentes, ¿no? Sí, inicialmente hubo algunas decisiones diferentes, luego el Tribunal Supremo de alguna manera ha intentado sentar una doctrina que unifique esos criterios y también hay que tener en cuenta que cuando un tribunal de una comunidad autónoma dicta una resolución en sentido contrario al de otra, es posible que se esté dictando esa resolución por supuestos de hecho diferentes. No es lo mismo pedir un cierre perimetral para toda la isla de Tenerife que pedir un cierre perimetral para un concreto municipio que tiene unos números de incidencia del virus muy elevados. Por lo tanto, no solamente basta con decir un tribunal dice una cosa y otro tribunal dice otra, es que a lo mejor los supuestos de hecho analizados son suficientemente diferentes como para ser razonable que haya respuestas diferentes. Bueno, pero si todas las autonomías toman esta misma dirección, a lo mejor aprobar estos decretos leyes por su cuenta, ¿no sería legislar 17 sistemas diferentes? ¿Quizás el Estado no debería llevar la batuta en este sentido?
Por supuesto. Siempre se ha dicho desde el mundo académico, universitario y buena parte de los juristas que aquí el problema está en la normativa estatal. No hay una legislación de pandemias a nivel nacional. La legislación sobre estados de alarma, excepción y sitio está obsoleta y debería ser el Estado el que tome la iniciativa de aprobar normas jurídicas para evitar el caos jurídico, la inseguridad jurídica que hemos sufrido los ciudadanos en este ya más de año y medio. Bueno, en cualquier caso, usted hablaba precisamente de aquellos límites que no se pueden rebasar, según también nuestra Constitución. En cualquier caso, una de las opciones que se baraja por parte del Ejecutivo canario es ampliar esas restricciones en el número de personas en cuanto a reuniones se refiere. Se va a solicitar precisamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Podría ser también este punto algunos de los asuntos de desencuentro entre Gobierno y tribunales? Es posible, no sé cómo lo quiere regular finalmente el Gobierno de Canarias. Si se regula de tal manera que periódicamente se continúe solicitando el aval de los tribunales superiores de justicia, no creo que haya inconveniente. Y habrá que analizar si en esas concretas solicitudes de aval pues está suficientemente motivado, suficientemente proporcional la medida. En fin, todos los análisis que ya sabemos que hacen los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Si con la regulación lo que se pretende es sortear a ese Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es decir, no ser necesario acudir a él para esos avales, sí creo que puede haber un serio problema en cuanto a la validez de la norma. Bueno, se habla precisamente de incluir medidas relativas a la hostelería, a la restauración, y ha sido la restauración y la hostelería estos sectores, señor Pérez, los que han tomado la iniciativa a la hora de denunciar ante los tribunales. Según qué medidas, pues seguramente lo seguirán haciendo, estarán con ojo avisor, ¿no? Bueno, si se dicta un decreto ley, al ser una norma con rango de ley, ya no puede un ciudadano o un particular acudir a los tribunales de forma directa, lo puede hacer de forma indirecta cuando le sancionen o cuando le pongan una multa y la recurra, podrá solicitar del juez que revise esa multa o esa sanción, que cuestione la constitucionalidad de la norma. Lo va a tener más complicado ahora el ciudadano para acudir a los tribunales al ser una norma con rango de ley, pero de alguna manera siempre estará ahí el Poder Judicial para controlar los límites que los gobiernos tienen que respetar. Estamos hablando de un decreto ley que se basa precisamente en medidas anti-COVID para esta pandemia actual, pero quizás se debería haber pensado más a largo plazo, legislar para el futuro, en que se puedan dar otras situaciones muy parecidas a estas. Sí, se recalca y se insiste en la necesidad de una legislación de pandemias a nivel nacional y se recalca y se insiste que la regulación de nuestros estados de alarma y excepción tienen que adecuarse a las necesidades que hemos visto palpables que eran imprescindibles y no tenían la suficiente cobertura jurídica. Y eso es un trabajo del Estado. Pues Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional, gracias como siempre por atendernos. Buenos días, Canarias. Buenos días, un placer.